Bien, como les decía anteriormente, entonces, bueno, vamos a tratar hoy de cerrar el contenido 3, un poco estudiando algunos conceptos importantes que tienen que ver con la parte de campo magnético estable. Bien, para entonces, bueno, en el contenido 4 dedicarnos un poco a los campos variables a frecuencias muy bajas y terminar de, pues, plantear las cuatro ecuaciones definitivas de Maxwell de la teoría electromagnética, ¿no? Bien, entonces déjenme compartirles pantalla. Déjenme compartirles pantalla. Y recuerden lo que siempre les digo, por favor, como voy a estar trabajando con dos pantallas, acá pues les agradezco que cuando les pregunte si seguimos, si hace falta que vuelva a explicar, por favor, el que tenga micrófono me conteste. Bien, ¿de acuerdo, muchachos? Perfecto. Entonces, bueno, bien, como les decía anteriormente, bueno, vamos a tratar nosotros de darle hoy cierre ya al contenido número 3, el cual está relacionado con la finalización de lo que serían los campos cuasiestáticos, ¿no? Bien, hoy vamos a discutir un poquito acerca de las ecuaciones fundamentales que rigen lo que sería el estudio de los campos magnéticos estables. La clase anterior estuvimos trabajando un poco con la solución de la ecuación de Poisson y Laplace para problemas relacionados con condensadores y para problemas relacionados con conducción de corriente eléctrica estacionaria. Recuerden que cuando hablamos de corriente eléctrica estacionaria estamos hablando de una corriente eléctrica que no tiene fluctuaciones significativas en el tiempo, por lo tanto se puede considerar como una corriente continua o corriente directa, que es lo que conocemos nosotros fundamentalmente. Bien, los efectos que produce la corriente en el espacio alrededor de un conductor, bien, van a depender fundamentalmente del tipo de corriente que esté circulando por el conductor. Bien, como les dije anteriormente, la corriente que puede circular por un conductor puede ser una corriente estable o corriente estacionaria, o puede ser también una corriente variable en el tiempo. La variación de la corriente en el tiempo puede ser a frecuencias altas o a frecuencias bajas. Bien, nosotros acá no estudiaremos la variación de corrientes de frecuencias altas, sino que estudiaremos para cerrar el curso definitivamente la semana que viene, la clase de la semana que viene, el contenido 4, estudiaremos corrientes que varían a frecuencias bastante lentas. Bien, entonces al estudiar la variación lenta de la corriente, bien, a una frecuencia lenta, como dije anteriormente, pues aparecen también allí unos efectos de tipo magnético que son muy importantes estudiarlos, que tienen que ver con la ley de inducción de Faraday-Lenz y lo que sería la ley de Ampère-Maxwell. Bien, entonces vamos a dedicarnos a cerrar esta temática de hoy estudiando lo que sería el campo magnético estable. Entonces déjenme leer un poquito lo que dice en la diapositiva, ¿no? En este momento el concepto de campo debe sonarnos familiar. Claro, ¿por qué debe sonarnos el concepto de campo familiar? Porque ya nosotros venimos estudiando los campos producidos por cargas, por distribuciones de carga o por configuraciones de carga en el espacio, ¿no? Y esos campos los venimos estudiando nosotros a través de las integrales de campo, a través también de la ecuación de Poisson y Laplace, y pues hemos venido estudiando dispositivos como un conductor o otro tipo de dispositivo como un condensador. Entonces hasta ahorita hemos venido estudiando nosotros esos campos. Bien, vamos a estudiar un nuevo concepto de campo que es el relacionado con campo magnético. Sigo leyendo. Desde que se aceptó por vez primera la ley experimental de la fuerza existente entre dos cargas puntuales, lo que conocemos como ley de Coulomb, y se definió la intensidad de campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga sobre una carga de prueba en presencia de una carga, de una segunda carga en los contenidos 1 y 2. Bien, incluso en el contenido 3 también hemos venido trabajando un poco con campos también estacionarios, pero hemos estado más que todo relacionando esos campos estacionarios a las leyes a las ecuaciones de Poisson y Laplace. Bien, continúo leyendo. Estos campos no poseen bases físicas reales. Las mediciones físicas deben estar siempre en términos de la fuerza sobre las cargas en el equipo de detección, es decir, todos los equipos experimentales que se utilizan para la detección de campos magnéticos campos eléctricos en el espacio,
se debe fundamentalmente o se basa fundamentalmente en la interacción de dos cuerpos cargados. Bien, al tener una interacción de dos cuerpos cargados, nosotros sí tenemos aparatos para detectar fuerza y a partir de esa fuerza podemos medir el campo o podemos conocer que en cierta parte del espacio existe un campo por la interacción entre las cargas. Continúo leyendo. Aquellas cargas que son la fuente producen fuerzas medibles que se ejercen sobre otras cargas, las fuerzas columbianas, las cuales pueden considerarse como cargas de detección. Es decir, bueno, uno coloca una carga en el espacio, uno conoce por lo que hemos venido estudiando, conocemos por lo que hemos venido estudiando que esa carga genera en el espacio una distorsión que se denomina campo, y nosotros podemos medir el campo colocando una carga de prueba para ver cómo interactúan ellas, las cargas que pueden hacer en la interacción o atraerse o repelerse. Bien, entonces si las cargas se atraen, uno dice que las cargas son de signo distinto, y si las cargas se repelen, uno dice que las cargas son de signo igual, ¿no? Entonces uno tiene allí toda una física o una teoría física clásica sobre el efecto que produce las cargas eléctricas sobre las regiones del espacio, y ese efecto lo llamamos campo. ¿Estamos claros, muchachos? Eso hasta ahora es lo que hemos venido estudiando a través de las integrales de campo, la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace. Bien, continúo leyendo. El hecho de que se le atribuye un campo a las cargas fuente y se determine entonces el efecto de este campo sobre las cargas de detección simplemente divide por conveniencia el problema básico en dos partes, ¿no? Nosotros dividimos el problema básico primero estudiando para el campo eléctrico cómo afecta una carga, una configuración de cargas que serían varias cargas o una distribución de cargas que sería ya un volumen, una línea o una superficie de cargas, bien, el espacio. Y para eso utilizamos las integrales de campo. Y luego pasamos al segundo contenido en el cual empezamos a estudiar los efectos que producen las cargas o los objetos cargados, los cuerpos cargados, en ciertas regiones del espacio, bien a través del estudio o la imposición de condiciones de frontera entre el medio y el objeto cargado. Entonces la imposición de las condiciones de frontera nos permitió a nosotros estudiar cómo medir la resistencia eléctrica, cómo medir la corriente, cómo medir la capacidad de un condensador, entre otros. Incluso yo coloqué, uno de los videos que mandé es la solución de un problema de condensadores, ¿ok? Igualmente les voy a mandar un video durante hoy y mañana, les voy a mandar otro video en el cual resuelvo el problema de resistencia y corriente eléctrica que quedó pendiente de la clase anterior. ¿Estamos claros, muchachos, con eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Disculpe, profesor, ¿qué fue eso último que dijo? Que se me cortó un poco la llamada. Ajá, ¿qué parte te explico? ¿Qué parte se te cortó? Dijo algo como que iba a mandar algo de la clase pasada. Ah, sí, sí, claro, Jesús. Ahí recuerden que yo ya mandé un video. Junto con el video de la clase pasada mandé otro video en el cual hago la solución completa del problema de condensadores de la clase pasada. Igualmente les dije que con esta clase voy a mandar también otro video. Bien, eso sí lo voy a hacer en el transcurso del día de hoy, de mañana. Voy a mandar otro video en el cual resuelvo el problema de resistencia y corriente eléctrica que quedó pendiente también de la clase pasada. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, nosotros vamos en este contenido 3, a separar un poco el estudio. Bien. El primer estudio que vamos a hacer en la clase de hoy es, vamos a estudiar un poco cuál es el campo que crea en el espacio libre una corriente cuasiestacionaria, ¿no? ¿Qué tipo de campo es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus unidades en el sistema internacional? ¿Cuáles son las leyes que nos permiten poder nosotros medir ese campo, medirlo teóricamente y también experimentalmente, porque los equipos funcionan con principios más o menos muy similares a los principios que se van a tocar acá? Incluso las leyes que vamos a estudiar son leyes empíricas, son leyes que fueron creadas inicialmente, estamos hablando a mediados del siglo XVIII o finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, con Maxwell,
Son leyes que, bueno, recuerden ustedes que primero fueron generadas empíricamente y después se crearon las bases matemáticas, los axiomas matemáticos necesarios se introdujeron dentro de las leyes para darle la formalidad matemática, ¿no? La formalidad matemática tiene que ver con la divergencia, el rotacional, de utilizar distintos tipos de coordenadas para estudiar los problemas, entre otros. Bien, y en el contenido 4 dejaremos ya el campo creado por corrientes cuasiestacionarias y empezamos y vamos a empezar a estudiar un poco las corrientes creadas por campos y conductores, ¿no? Es decir, lo primero está relacionado con directamente qué efecto produce una corriente que pasa por un cable en el espacio. Y el segundo efecto que vamos a estudiar para el contenido de la semana que viene tiene que ver con el efecto de qué pasa en un conductor cuando el conductor se pone en presencia de un campo magnético. Entonces vamos de la corriente al campo y luego vamos del campo a la corriente, ¿no? Porque son efectos distintos, incluso también las leyes físicas que los rigen son leyes físicas distintas, ¿no? ¿Ok? Y ahí aprovechamos de una vez de introducir pues algunos campos con corrientes variables de frecuencias muy bajas, con fluctuaciones muy bajas. Campos que se pueden describir o corrientes que se pueden simplemente representar y describir a partir de funciones sinusoidales y cosinusoidales. Bien, que es lo que uno llama normalmente una corriente alterna de baja frecuencia. Bien, preguntas hasta el momento, muchachos, ¿podemos continuar? ¿Seguimos? Seguimos, gracias. ¿Alguna pregunta? Perfecto, excelente. Entonces, fuentes del campo magnético. Fíjense algo, cuando nosotros estudiamos el contenido 1 y el contenido 2, estudiamos las fuentes que producían el campo eléctrico. Las fuentes que producían el campo eléctrico, por supuesto, son las cargas eléctricas que pueden ser una configuración de cargas puntuales, bien, o puede ser una distribución de cargas. Bien, entonces cuando uno coloca una distribución, una configuración de carga en el espacio, a esa configuración de cargas o a esa distribución de cargas se le llama la fuente del campo eléctrico. Bien, también existe una fuente del campo magnético. Vamos a ver un poco qué dice la diapositiva. Bien, fuentes del campo magnético. La fuente de un campo magnético estable puede ser un imán permanente. Un imán permanente son esos imanes que con los que nosotros jugamos desde que estábamos pequeños, ¿no? Por ejemplo, uno rompe una corneta, por ejemplo, y puede sacarle el imán o a cualquier otro dispositivo que trabaje directamente con campo magnético, ¿no? ¿Ok? Entonces son esos imancitos que uno utiliza para jugar, ¿bien? O que utiliza para uno realizar cualquier otro tipo de trabajo, de experimento, ¿no? Que es lo que... ¿bien? Y por supuesto, entonces, como dice la diapositiva, la fuente de un campo magnético estable puede ser un imán permanente, también puede ser un campo eléctrico que cambia linealmente con el tiempo, eso lo vamos a estudiar en el contenido 4, o una corriente directa. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar el campo producido por una corriente directa en esta clase del día de hoy. No se tomará en cuenta el imán permanente, bien, porque eso es un campo de la teoría electromagnética llamado el campo magnético en la materia o en medios, y pues en los fundamentos matemáticos que se necesitan para estudiar un poco eso son complejos. Sin embargo, en la próxima clase yo voy a nombrar un poco algunos efectos que tienen que ver de campos magnéticos en la materia, cuando estamos hablando directamente de imanes permanentes, ¿no? Materiales ferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, antiparamagnéticos, bien, que son materiales normalmente con los cuales se clasifican los objetos dependiendo del tipo de campo magnético que produzcan, ¿no? Y dependiendo también de las propiedades que ellos tengan para que ese campo magnético sea permanente o pueda variar en el tiempo. Bien, entonces nosotros nos dedicaremos solamente a estudiar cómo es el campo magnético que produce una corriente eléctrica directa o una corriente eléctrica estacionaria. Recuerden, la palabra estacionaria está relacionada con que la corriente no cambie en el tiempo. Bien, las relaciones que se presentan se refieren al campo magnético que produce un elemento diferencial de corriente directa en el espacio libre. Vamos a ver un poco qué significa un elemento diferencial de corriente. Elemento diferencial de una corriente. Primero, antes que todo, un elemento diferencial de corriente es un modelo. Bien, porque un elemento diferencial de corriente, uno puede imaginarse un cable muy, muy largo y muy finito, y puede decir que uno va a tomar un pedacito del cable y ese pedacito del cable lo llama un elemento infinitesimal.
Pero ¿por qué es un modelo? Porque el elemento infinitesimal termina siendo un modelo matemático, porque desde el punto de vista de la manipulación que nosotros podemos hacer de ese modelo, estamos hablando de que un pedazo infinitesimal de cable es algo que nosotros no podemos llevar a la práctica. Bien, no podemos llevar a la práctica porque está a un nivel mucho menor que el nivel microscópico. Ok, entonces ¿qué ocurre? Que uno introduce solamente el modelo infinitesimal de corriente como un modelo matemático para poder uno estudiar las teorías que tienen que ver directamente con la producción de campo magnético a través de corrientes estacionarias. Bien, entonces es un modelo matemático, pero el modelo nos va a servir para resolver el problema. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Bien, entonces, estos elementos diferenciales de corriente se pueden considerar como pequeñas secciones de un filamento conductor. Un filamento conductor es un alambre conductor, bien, portador de corriente. Bien, recuerden ustedes que los cables son muy finitos y los cables tienen por fuera un material aislante, ¿no? El cable por dentro posee un conductor que normalmente es un conductor de cobre. Dependiendo del grosor que tenga el alambre, el material va a ser mejor conductor o va a tener mayor resistencia, o dependiendo también del tipo de material. Nosotros sabemos que un filamento muy finito de oro es mucho mejor conductor que un filamento muy finito de cobre. El problema es que a nivel práctico uno no puede pensar en construir circuitos eléctricos con alambres de oro, ¿no? Eso no tiene sentido, porque eso no es viable desde el punto de vista del costo. Y se utiliza normalmente los alambres de cobre como materiales conductores para la construcción de circuitos. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. En la actualidad, los circuitos integrados, en la actualidad lo que sería la introducción de la teoría cuántica dentro de la teoría electromagnética para generar información cuántica o para generar computadores cuánticos o circuitos cuánticos, bueno, poco a poco está desplazando esa teoría clásica. Sin embargo, todavía nosotros seguimos produciendo corriente a través de conductores, no transfiriendo corriente a través de conductores, la corriente que nos llega a la casa, la que llega al equipo, la que utilizamos en la pila del celular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, los elementos diferenciales de corriente se pueden considerar como pequeñas secciones de un filamento conductor portador de corriente, donde el filamento es el caso límite de un conductor cilíndrico de sección transversal circular conforme el radio se aproxima a cero. ¿Qué decimos? Bueno, nosotros tenemos un filamento que tiene un área transversal, un radio, y bueno, mientras el área se hace más pequeña, uno considera al elemento un elemento infinitamente largo. Entonces nosotros vamos a trabajar directamente desde el punto de vista de la conceptualización, de la construcción teórica y de la resolución de problemas con conductores que son muy muy finitos, casi su radio es cero y sumamente largos. Como les dije, es un modelo, un cable así y un alambre así no existe, pero los modelos matemáticos han demostrado que la teoría que se aplica sobre ellos para la resolución de problemas sirve también a nivel experimental para la construcción de circuitos y para la transferencia de corriente, por ejemplo, para los ingenieros eléctricos o físicos de ese campo. ¿Ok? Entonces, de nuevo les digo, vamos a partir de un modelo matemático que funciona muy bien para el caso experimental o para el caso empírico o para el caso real de la transferencia de corriente, conducción de corriente. Bien. Sigo leyendo. Se supone que una corriente I que fluye en un diferencial de longitud vectorial dl del filamento. Ok, entonces vamos a suponernos nosotros un alambre muy largo, recto, el cual está siendo atravesado por una corriente estacionaria, una corriente que no cambia en el tiempo. A esa corriente que no cambia en el tiempo la vamos a llamar corriente directa o corriente continua. Ok, entonces vamos a estudiar qué efecto produce una corriente que pasa por un alambre en las inmediaciones del alambre. ¿Qué significa las inmediaciones del alambre? En una zona exterior al alambre. Bien, entonces pasa la corriente y en una zona exterior al alambre, ¿qué tipo de efecto produce? Entonces, nosotros podemos estudiar bien esta situación a partir de dos leyes, que pueden ser la ley de Biot-Savart o la ley circuitante de Ampère, y eso es lo que vamos a estudiar un poco hoy. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta el momento? ¿O podemos continuar? Por mi parte, ninguna profesora hasta ahora. Perfecto, vamos a continuar entonces. Sí, Jesús, si te corta un poquito la comunicación,
bueno, queda el video totalmente grabado que lo puedes escuchar completamente. En caso de que tengas alguna duda, me escribes por el WhatsApp. Ok, vamos a continuar entonces como me dice Beckler. Bien, continuemos. Bien, entonces fíjense ustedes. La ley de Biot-Savart y la ley de Ampère son dos leyes que se generaron por la vía empírica que se utilizan para medir teóricamente campo. Sin embargo, muchos de los equipos actuales, por ejemplo, sensores de campo magnético que se utilizan en la actualidad para medir campo, más o menos funcionan de acuerdo a un principio muy similar a estas leyes, tanto a la circuital de Ampère como a la ley de Biot-Savart. Bien, entonces, experimentalmente, si uno monta un circuito, ¿cómo es un circuito? Bueno, simplemente un alambre, fíjense ustedes que aquí en la diapositiva está un alambre de cobre conectado simplemente a un circuito. Este alambre está conectado directamente a una batería que produce un voltaje directo, lo cual produce en el alambre una corriente directa, una corriente continua, una corriente estacionaria que no cambie. Bien, si yo coloco limaduras de hierro en las inmediaciones del alambre, me voy a dar cuenta que, fíjense ustedes que las limaduras de hierro van agrupándose como formando círculos alrededor del alambre. Este experimento que está acá sirve para comprobar a nivel, por supuesto, real, a nivel fenomenológico, de que de verdad alrededor del alambre se está generando un campo magnético. ¿Por qué? Porque si eso no fuera así, cuando yo coloco las limaduras de hierro alrededor del alambre, simplemente las limaduras se quedaran exactamente colocadas en la dirección que yo las estoy lanzando. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo lanzo una limadura de hierro, fíjense que esto es una hoja, simplemente un material aquí, un material en este caso de plástico, un polímero, y yo lo que hago es simplemente, bueno, prendo el circuito, enciendo el circuito, pasa la corriente por el alambre, y fíjense ustedes que desde el centro de donde pasa el alambre, recuerden que este es una de los polos de conexión del circuito. El alambre es este que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que alrededor del alambre se genera, fíjense ustedes que las líneas de campo van tomando como forma circular. Experimentalmente uno puede esto observarlo. Si ustedes quieren observarlo, yo simplemente les sugiero que agarren un alambrito y una pila de esas pilitas normales de 1.5 voltios y más o menos hagan un montaje como este. Agarren una hoja de papel, bien, o una hoja que tengan ustedes de algún tipo de polímero, de plástico, le hacen un agujerito, atraviesan el alambre y el alambre lo conectan por medio de unos cablecitos, que pueden ser unos cablecitos caimán o pueden ser unos cablecitos soldados, otro tipo de cablecitos, a una pilita. Bien, entonces cuando conectan la pila, esparcen las limaduras de hierro sobre la hoja y las mueven. Cuando las muevan, van a conseguir un espectro electromagnético como este que se encuentra acá. Un espectro, ¿por qué se llama espectro electromagnético? Porque es un efecto magnético que está siendo producido por un campo eléctrico, por un potencial y por una corriente eléctrica que viaja por el alambre. Bien, este tipo de fenómeno fue lo que permitió a los físicos de mediados del siglo XIX, incluyendo a Maxwell, poder tener una convicción clara de que los fenómenos magnéticos producen fenómenos eléctricos y que los fenómenos eléctricos producen fenómenos también magnéticos. Y entonces nace un gran campo de la física denominado el campo o la teoría electromagnética, que en la actualidad, bueno, es indudable que esa ha sido una teoría tremenda, porque todo lo que tiene que ver con corriente eléctrica, todo lo que tiene que ver con equipos, todo lo que tiene que ver con iluminación de ciudades y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones se debe fundamentalmente a la corriente eléctrica y a los campos magnéticos y eléctricos. ¿Ok? Esos son los tres conceptos fundamentales que rigen prácticamente toda la comodidad en la cual nosotros vivimos en el siglo XXI. Bien, apenas la humanidad empezó a disfrutar de eso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las investigaciones en el campo electromagnético se formalizan a través de la ley de Maxwell. ¿Ok? Anteriormente todo era empirismo, ya se habían empezado a adelantar algunas aplicaciones de la corriente eléctrica en la industria, de la corriente eléctrica para alumbrar ciudades, pero no estaba totalmente formalizado todo. Bien, entonces leemos un poco lo que dice la diapositiva. Experimentalmente se puede observar que si se genera una corriente continua a través de un conductor, se genera un campo radial alrededor del alambre. Se llama un campo radial porque forma como especie de círculos, ¿no?
y uno puede medir el radio de aquí a aquí, el radio de este círculo, el radio del otro, el radio del otro, a partir del alambre. Bien, esa va a ser la técnica que vamos a utilizar con las leyes que vamos a ver ahorita. Sigo leyendo. El cual se puede visualizar esparciendo limaduras de hierro en la zona del campo. En un momentico a ver si puedo corregir de una vez la lámina. El cual se puede visualizar, se puede. Aquí me falta una D. Estamos corrigiendo en tiempo real. Experimentalmente se puede observar que si se genera una corriente continua a través de un conductor, se genera un campo radial alrededor del alambre. Bien. El cual se puede visualizar esparciendo limaduras de hierro en la zona del campo. Muy bien. Perfecto. ¿Preguntas acerca de este fenómeno, muchachos? ¿Alguna pregunta? Baker, Andrés, Juan. Tengo una duda. Yo estuve investigando sobre eso por pura curiosidad hace un tiempo y encontré que decían que el campo magnético y eléctrico generado por una corriente continua en un alambre realmente era bastante pequeño en comparación al generado por una corriente alterna. ¿Eso es cierto? Eso es correcto. Eso es correcto y lo vamos a ver más adelante. Incluso el campo magnético generado por corrientes eléctricas es un campo magnético tan potente desde el punto de vista físico que puede viajar en el espacio en forma de onda magnética. ¿Ok? Pero eso lo discutimos un poquito, Jesús, en el tema 4, en las últimas dos clases, ¿ok? ¿Te parece? Ok. Pero bastante interesante tu comentario, ¿ok? De verdad bastante interesante. Baker Gómez me pregunta, es decir, que los campos eléctricos y magnéticos van de la mano. Es correcto, Baker. Fíjate, como dije anteriormente, hay objetos físicos como los imanes que poseen un campo magnético natural, por naturaleza intrínseca. Es decir, el campo magnético, ellos tienen unas propiedades físicas relacionadas directamente con las propiedades también a su vez de los átomos que la conforman, que producen que estos materiales puedan generar campos magnéticos. Bien, apartando los materiales magnéticos como los imanes, nos vamos al caso de la corriente eléctrica. Sí, la corriente eléctrica produce campo magnético y el campo magnético también puede producir una corriente eléctrica. Por lo tanto, ambos van de la mano. ¿Correcto, Becker? Y vamos a ir viéndolo a través de las leyes. Muy bien. Continuamos entonces. Dígame, Jesús. Sí, le escucho. Leído que la energía viajaba a través de los campos eléctricos y magnéticos y no de la corriente en sí mismo. ¿Eso qué tan cierto? Eso es cierto también. Recuerda algo muy importante. Claro, nos estamos adelantando a las temáticas, ¿no? Pero yo puedo generar una frecuencia tan alta en la oscilación de una antena. Es decir, yo puedo generar oscilaciones en una antena con una frecuencia muy alta, oscilaciones de la carga que conforma la antena. Esas oscilaciones de la carga que conforma la antena hacen que la carga se acelere y a la carga acelerarse produce campos magnéticos y campos eléctricos que se pueden propagar en el espacio en forma de ondas. Y a través de la teoría ondulatoria, bien, se conoce de que toda onda transporta energía. Por lo tanto, una onda sonora transporta energía mecánica. Una onda de agua transporta energía mecánica. Una onda en una cuerda transporta energía mecánica porque tiene que ver directamente con partículas, en este caso que oscilan, con energía potencial y cinética de transferencia. Sin embargo, una onda electromagnética transporta energía electromagnética y esa energía electromagnética se puede medir y en el último tema yo te voy a mostrar cuál es la ecuación que sirve o la forma como se mide la energía electromagnética que transporta una onda. Pero sí, la energía electromagnética, incluso yo puedo generar una onda electromagnética de alta potencia y volarme toda la electricidad de Caracas, ¿ok? Como ha ocurrido en algunas ocasiones. Bien, eso de los ataques electromagnéticos no es mentira, eso es cierto. Lo que pasa es que, bueno, lo que no es cierto es si exactamente ocurrió o no ocurrió, eso es lo que no sabemos. Pero que yo pueda generar una onda electromagnética de alta potencia para provocar una interferencia de tipo destructiva, bien, que me apague las fuentes principales de energía que surten la electricidad de Caracas, eso lo puedo hacer. Y eso es energía que viaja con la onda. ¿Ok? Bien, Jesús. Ok, perfecto. Perfecto. De todas maneras, eso lo vamos a discutir un poquito más de formalidad en la clase de la semana que viene. Muy bien. Entonces, vamos a empezar un poquito a
a trabajar con las leyes que nos permiten a nosotros medir el campo magnético. Entonces, fíjense, présteme mucha atención, por favor. Fíjense, acá tengo un sistema de referencia. Un sistema de referencia cuyo origen, vamos a colocar un momentico aquí el origen, cuyo origen O se entra exactamente acá en este punto. ¿Correcto? Pero vamos a continuar acá. Entonces, déjame colocar aquí la manito, que es mejor para señalar. Perfecto. Entonces, fíjate, tengo un sistema de referencia. El sistema de referencia puede estar en cualquier coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, polares, bien, dependiendo de la configuración que tenga. En este caso, como lo que tenemos acá es, fíjate que acá tengo un alambre. Se supone que este alambre es un alambre infinitamente largo, bien, y con un grosor despreciable, bien. Entonces, vamos a suponer nosotros que nosotros hacemos, bien, viajar a través del alambre una corriente eléctrica que es estacionaria, una corriente eléctrica que no varía en el tiempo, una corriente eléctrica I. Y el alambre lo dividimos en pequeñas secciones infinitesimales. A la sección infinitesimal con la cual dividimos el alambre la vamos a llamar un DL, un diferencial de longitud. ¿Ok? Entonces, ese diferencial de longitud, bien, también va a tener un diferencial de corriente. Y ese diferencial de corriente va a producir en un punto del espacio un campo magnético. ¿Ok? Un campo magnético. Al igual, fíjate que este problema se parece mucho, muchachos, al problema de la carga. En vez de yo tener un alambre que transporta corriente, yo pudiera tener aquí un alambre que tiene carga estática. Nosotros sabemos muy bien que ese alambre con carga estática también produce en este punto un campo que no se llama magnético, sino un campo que se llama campo eléctrico. Y utilizamos la integral de campo y utilizamos la ecuación de Laplace y Poisson para medir eso. Eso es lo que vimos en los dos contenidos pasados. Fíjense que el problema sigue siendo igual, solo que ahora la carga no está en reposo, sino que la carga se mueve a través del conductor, pero se mueve de manera constante, es decir, se mueve a velocidad constante, se mueve de manera continua. Entonces, ¿qué ocurre? De que, bueno, si yo agarro un pedacito del alambre, yo puedo calcular cuál es el campo que produce ese pedacito de alambre en un punto del espacio. Al pedacito de alambre que estoy agarrando, lo llamo el punto 1 o punto fuente, y al punto donde yo quiero calcular el campo producido por el pedacito infinitesimal de alambre o el pedacito diferencial de alambre, lo voy a llamar punto campo. Entonces recuerden ustedes que cuando yo tenía aquí, por ejemplo, un cilindro, el cilindro producía un campo eléctrico acá, entonces el cilindro lo llamábamos punto fuente, punto campo, agarramos un pedacito del cilindro volumétrico y así. Aquí vamos a hacer lo mismo, bien, solo que vamos a trabajar única y exclusivamente con elementos lineales. Por lo tanto, aquí las únicas coordenadas que nos van a servir son las cartesianas, las polares y las cilíndricas. Las esféricas no tienen nada que ver en estos problemas. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo deseo medir el campo en este punto del espacio producido por el pedacito de alambre, yo puedo utilizar una ley denominada la ley de Biot-Savart. Bien, Biot y Savart llegaron experimentalmente, los dos por caminos distintos, a una misma ley. Bien, ellos a partir de los experimentos fueron recopilando la información experimental y fueron pues extrapolando esos resultados experimentales y fueron poco a poco construyendo expresiones matemáticas que les permitieron llegar por ambos caminos con observaciones similares pero en países distintos a esta ley. Ok, entonces la utilización de la ley de Biot-Savart para encontrar H es similar en muchos aspectos a la utilización de la ley de Coulomb para encontrar el campo. Claro, es así. Entonces, para yo encontrar el campo producido por el pedacito de alambre que transporta una corriente continua, yo utilizo esta ley que está acá, donde H se denomina el vector, en este caso el vector intensidad de campo magnético. Esto sería una integral de línea. ¿Por qué es una integral de línea? Porque estoy trabajando sobre una línea, estoy trabajando sobre un alambre, ¿correcto? El dl, en este caso, sería el tamaño del pedacito infinitesimal o diferencial de alambre que yo estoy tomando. A sub r, o el vector normal, el vector A sub r sería el vector, bien, que apunta en la dirección que va desde el pedacito de alambre hasta el punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Ok? Sobre 4pi r cuadrado. Bien, esta ecuación está escrita en el Sistema Internacional de Unidades. Bien, y veremos más adelante en qué unidades se mide el campo magnético. Por el momento vamos a ver un poco cómo medir el campo magnético, ¿no? Y r, por supuesto, sería esta distancia que tenemos acá. Muy bien.
¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas hasta el momento? Profe, una pequeña duda. ¿Puedes repetir qué era el AR, por favor? Ah, muy bien. La R, esta R que está acá, simplemente es la distancia que hay desde el pedacito de alambre hasta el punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Ok? ¿Y el AR que está arriba? Ah, y el AR es el vector unitario que apunta en la dirección del vector R. Ok, perfecto. Perfecto. Es un vector unitario que me va a decir en qué dirección, en este caso, en la dirección que apunta directamente en la dirección que apunta desde el punto fuente hasta el punto campo. ¿Bien? Muy bien. Claramente, si uno se pone a revisar un poco esta ecuación, que está acá, uno puede observar que el campo H bien, se mide en una unidad denominada ampere o ampere sobre metro. ¿Ok? Entonces, el campo H lo vamos a medir en las unidades ampere sobre metro. ¿Bien? Muy bien. Entonces, claro, porque si tenemos aquí corriente y aquí tenemos metros, y aquí tenemos un elemento de L, metro con metro se simplifica, me queda ampere sobre metro, es decir, que el campo lo vamos a medir como ampere sobre metro. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tengo montado un pequeño ejemplo para que lo hagamos, para que trabajemos un poquito. Bien. Muy bien. Entonces fíjense, me están escuchando bien, muchachos, ¿no? Profesor, perfecto. Perfecto. Porque es ampere sobre metro. Ah, bueno, vuelvo otra vez, déjame ir acá. Fíjate, aquí tenemos ampere por DL, recuerda que el DL es un pedacito del alambre, por lo tanto está en metros. Y aquí tengo R cuadrado, metros cuadrados. Ok, entonces sería ampere por metro entre metro cuadrado. Se simplifica un metro de abajo con un metro de arriba y me queda ampere sobre metro. ¿Sí lo viste? Ok, perfecto. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, medimos el campo H en unidades ampere sobre metro. Es importante que recuerden eso. Muy bien, seguimos. Entonces, fíjense, vamos a generar un pequeño problema. Problema sencillo, donde apliquemos la ley de Biot-Savart. Bien, entonces, fíjense, tenemos un alambre de longitud infinita y de grosor despreciable. Vamos a escribir eso acá. Alambre de longitud infinita y grosor despreciable. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo, es que el área el área transversal del alambre es muy pequeña comparada con su longitud. Bien, entonces uno puede escribir matemáticamente lo siguiente. Puede escribir que la longitud L del alambre es mucho mayor que el área del alambre. ¿Ok? Entonces, bajo esta consideración, uno puede considerar que el alambre es infinitamente largo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo con esa consideración? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que queremos es, en este problema, vamos a escribir eso por acá, ¿qué es lo que deseamos nosotros hacer? Deseamos obtener el campo H producido por corriente que circula por el alambre. Es lo que deseamos nosotros. El campo H corre por el alambre. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Bueno, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar el alambre y lo voy a trasladar. Un momentico acá. A ver si puedo seleccionar el alambre. Ok, y lo voy a colocar exactamente sobre el eje Z. Ok, lo voy a colocar sobre el eje Z. Y me voy a traer la flechita que me dice en qué dirección va la corriente, ¿no? Vamos a traer para acá.
ok, a la corriente. Muy bien, entonces fíjense que montamos a la corriente en el eje Z. Vamos a suponer entonces este sería para nosotros el eje X, este sería para nosotros el eje Y, este sería para nosotros el eje Z. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir entonces trabajando acá. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros acá en este caso? Bueno, nosotros primero antes que todo debemos colocar un punto donde deseamos calcular el campo. Yo voy a agarrar y voy a exactamente acá en este puntico. Ok, entonces aquí vamos a colocar una flechita. Este sería, en este caso, el punto en donde deseo calcular el campo H. Este es el punto de deseo campo H. Fíjense que estoy colocando la geometría más sencilla de todas. Bien, entonces, fíjense ustedes que si yo tomo, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a tomar un pedacito de alambre, como dice la teoría. Este pedacito de alambre que está acá, lo tomo. Y ese pedacito de alambre, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar el pedacito de L. Pedacito de alambre llamado de L. ¿Ok? Un pedacito de alambre llamado de L. Muy bien. Y el punto, entonces yo lo voy a colocar acá.